Hola a todos, estamos aquí en La Excusa, un programa de la cultura, para la cultura y desde la cultura. Gracias a la UNAM, tenemos aquí a Diego Cristian Saldaña, que es músico, es dramaturgo, es poeta, es novelista, en fin, un artista como completo. Pues muchas gracias, Diego, por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti, Y, Antonio, por invitarme. y como este episodio finalmente continúa con el tema de las artes escénicas, me gustaría que nos enfocáramos en el teatro. Eh, Sé que has hecho discos, has hecho novelas, pero hoy quisiera hablar más del teatro, ¿no? Y saber cómo es ser, cómo aplicar todas las disciplinas en las que te mueves, que conoces, que trabajas al teatro. ¿Cómo le haces? Pues empezando, digamos, yo llegué al teatro en principio después de haber estudiado música y literatura y con el afán de encontrar en ese espacio una confluencia entre los métodos de composición de la música y los métodos de composición de la literatura y también de hacer fluir la palabra a una mayor velocidad. Era yo joven y tenía impaciencia por hacer que las palabras que ponía en el espacio público resonaran. Y pues el teatro me daba esa oportunidad de decir algo e inmediatamente sentir o saber qué impacto tuvo en las personas. Eh, si como la preguntándome sobre cómo eso ha influido un poco mi manera de componer teatro, la música en específico, y más adelante ya estudiando la carrera y estudiando un poco de performance, la danza, pues creo que afectando la idea que tenía de lo que es escribir teatro. Yo en mi formación como dramaturgo, la idea es, bueno, uno tiene que diseñar la escena en principio. Y la definición más tradicional diría que tienes que diseñar los diálogos de los personajes, pero si uno piensa que en la escena confluyen también a veces momentos musicales o momentos dancísticos, pues quizás el dramaturgo también puede tener parte en decidir cómo es eso, ¿no? No solamente el diálogo, sino también por momentos la música o por momentos la danza o en otros momentos una confluencia de varias cosas o una interacción de varios elementos. Por supuesto, todos los elementos siempre están ahí, o sea, siempre está el cuerpo, siempre está el sonido, siempre está la voz, pero a veces el énfasis de la composición irá en una dirección o en otra, o intentará simultáneamente congeniar distintos lenguajes, por decirlo así, de que son posibles en la escena. Eh, Ahora cabe mencionar que también existe una visión más extendida del teatro que piensa que el teatro no solo está en un espacio teatral, sino que el teatro de hecho es como un ámbito de ficciones que a veces ocurre más allá de el recinto y que está en el mundo, que está en las narrativas políticas, en las narrativas de los noticieros y en varias cosas. Entonces, digamos que mientras uno va expandiendo como la concepción de teatro, puedes legítimamente asumir tu labor como dramaturgo de maneras más amplias. Tal suerte que a veces se diseñan cosas que no ocurren en el teatro, sino que ocurren en la calle o ocurren en el internet o ocurren en otros lugares. Pero no sé, me fui muy lejos a la estratosfera, si quieres Oye, encauzar un poco. pero ahorita que dices eso, me pregunto si, o sea, todo esto que nos cuentas, ¿todo eso ocurre en el escenario? Es decir, Eh, ya hay todas estas herramientas girando y sintiéndose en el escenario, o es como un detrás de cámaras y un ante la cámara. Pues más bien creo que quizás sea demasiado ambicioso pensar que todas las herramientas van a ocurrir en una obra. Más bien creo que en el universo teatral hay obras en las que ocurren de forma más protagonista, son momentos sonoros. O sea, sí hay piezas en las que lo sonoro prima sobre la palabra y entonces
tienes mucho más un diseño sonoro o una musicalización y, y por supuesto acompañado de ciertas imágenes que ya no escuchas necesariamente a gente dialogar. Y asimismo puedes buscar ejemplos de piezas en las que el cuerpo o el movimiento físico es más importante que las palabras que emitan los intérpretes. Entonces, de alguna manera yo contestaría que sí, o sea, que todas estas variables es posible verlas en escena, no como algo secundario, sino como algo principal, pero por otra parte matizaría diciendo que, claro, o sea, cada obra de teatro es un universo distinto y querer meter... Y es que yo creo que es esto que has ido contándonos es un poco un camino hacia una pregunta que quizá toda la gente que trabaja en teatro, o sea, toda es toda, se pregunta, ¿qué es el escenario? Si hay un momento mágico que podría ser Dios y el diablo ahí mismo. Es una fuerza, es un ente aparte, es alguien más en el equipo. Para ti, ¿qué es el escenario? Y qué retos te ha impuesto como actor, como director, como dramaturgo el escenario? Eh, Se me hace interesante que lo hablemos en términos de escena, porque muchas cosas fuera del teatro son escenarios y son montajes. Y de alguna manera mi trabajo sí ha coqueteado con esos lugares. Mencionaré como dos ejemplos. En 2012 hicimos una pieza que se realizó en un table dance que estaba en activo. Esa pieza se llamaba Ghost Love y el table dance se llamaba Ghost Love. Y la gente ingresaba al recinto por, digamos, las pistas donde estaban las bailarinas y subía unas escaleras hacia una bodega muy oscura en la que entraba y ahí dentro se representaba una ficción sobre unas bailarinas que estaban encerradas en un table dance. En ese sentido, digamos que hay algo de la misma table dance que es escénico y que es escenario, pero también hay algo de las narrativas con las cuales dejamos que eso suceda y exista y que somos permisivos ante ellas, que tienen que ver con las ficciones que nos contamos a nosotros mismos para, digamos, permitir ciertas situaciones. O sea, en ese primer coqueteo, lo que estaba yo haciendo era moverme hacia un espacio que no era teatral, un espacio que dicen como de sitio específico, y meter la ficción ahí y de alguna manera hacerla dialogar con la realidad que existían. Eso produce como cortocircuitos en los espectadores porque la gente que iba, había gente que nunca había ido a un table dance y que solamente porque iba a ver una obra de teatro, entonces, digamos, tomaba ese riesgo o esa libertad de ir a un table dance. Personas mayores, muchas viejitas iban a ver la obra de teatro. Entonces, de alguna manera, encuadrábamos con el nombre de teatro un fenómeno que no está visto con esa perspectiva. Y al reencuadrarlo, le cambiábamos su valor social y entonces exhibíamos como ciertas dinámicas de esos espacios, pero también nos poníamos en contacto con otro tipo de personas. Entonces, no sé también si me estoy guardando un montón, pero voy a hablar de otro ejemplo, de otro escenario. En 2020, durante la pandemia, hicimos una pieza que se llamaba Coloquio Ficcional sobre la ranchera y el género, pero lo difundimos en escuelas y en academias y por alguna razón las personas que llegaron, muchas no leyeron o omitieron ficcional. Entonces ellos iban a ver un coloquio sobre la ranchera y la sexualidad y nosotros estábamos interpretando a profesores universitarios, que además muchos de nosotros somos profesores universitarios, diciendo una serie de disparates, pero con un tono muy académico. Y nuevamente producía un efecto de tensión entre lo que es un coloquio académico y un table dance, ambos tienen elementos escénicos y teatrales y son un montaje. Y nosotros al sobreponer una ficción en eso, había momentos en que el público pensaba que eso era real y se enojaba mucho
con los profesores universitarios ficcionales que éramos, porque además se parecían mucho a otros profesores que sí son reales y que en su forma de habitar el espacio académico ejercen cierto tipo de teatralidad, ¿no? Cierto tipo de teatralidad que además pues, puede ser muy criticable, pero que en este juego de acentuar o exacerbar esos gestos se pone de manifiesto lo que se esconde detrás de estos discursos. Entonces es un poco abstracta mi respuesta, discúlpame. No, está bien. Y gracias a esa respuesta se me va ocurriendo pues preguntarte muchas cosas más que quisiera que supiéramos, ¿no? Porque ahorita que dices, que hablas acerca de este coloquio que finalmente era ficcional, ¿no? Pienso en que nombrar te va dando un escenario, ¿no? Nombrar de manera distinta te va dando un escenario. Y ahorita que es un tema completamente al que hay que meterse, es el lenguaje inclusivo, ¿no? Ujú. Y que el lenguaje inclusivo también te da un escenario distinto, ¿no? Que tal vez está lejos o cerca, según sea el caso, de tu realidad o de nuestra realidad. Entonces, yo pondría como tema ahorita el lenguaje inclusivo, el teatro en el lenguaje inclusivo, pero también recuerdo que de manera animada hiciste una aportación a las películas porno, ¿no? Entonces, eh, es lenguaje inclusivo, pornografía y teatro, ¿no? ¿Cómo podemos hablar acerca de estos tres temas? Que creo que has estado trabajando en ellos arduamente, porque digo, no es una careta el decirte eres un artista completo, ¿no? Tampoco es adulación, es una verdad y sé que te has movido y sé que has estudiado y sé que has trabajado las formas, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo puede ser una forma, el teatro finalmente desemboca en una forma y las películas porno de alguna manera quiebran una forma, ¿no? En el ojo, ¿no? Pues sí, o sea, sí tiene sí hay como muchas relaciones, digamos, yo estoy pensando quizás del teatro a la teatralidad, a la representación, y la representación es un ámbito mucho más grande que la teatralidad o que el teatro, y hay distintas representaciones, y la pornografía es una representación de la sexualidad humana, ¿no? Hay muchas representaciones de la sexualidad humana, pero definitivamente el cine porno es un cine, es una expresividad con una serie de medios, con una serie de técnicas para de alguna manera hacer una representación de algo, un acto humano que tiene muchas variables, ¿no? O sea, no todas las personas ejercemos nuestra sexualidad de la misma forma. Y mucho se habla que, claro, en la pornografía hay una repetición de ciertas coreografías, de ciertos valores, de ciertos estereotipos. Eh, ahí hay quien entonces dice, a Chihuahua, o sea, todas las personas de verdad nos comportamos igual. No, pues yo no soy así, ¿no? O sea, yo cuando estoy en mi intimidad o mi no intimidad, o sexo en privado o el sexo en público, no me comporto de esas maneras. Entonces, existen otras representaciones de la sexualidad y entonces, bueno, claro, en el cine de arte hay muchas representaciones. Oye, sí, pero son como siempre veladas, siempre censuradas. Existen representaciones no censuradas que tampoco sean el estereotipo de la pornografía. Y ahí hay bastante banda trabajando, yo creo que mucho más lejos que yo en lo que es en post-porno o como algunos otros tipos de representaciones. Concretamente, el ejercicio que menciona Antonio es un video con dos peluches en stop motion en los que ellos tienen un encuentro muy amoroso, pero también muy explícito, pero son dos peluches. Y este video, la idea fue subirlo a una plataforma muy famosa que se llama Pornhub.
y estuvo arriba de esa plataforma como unos 5 o 6 años y tenía una cantidad alucinante de vistas. Y yo estuve más o menos rastreándolo y eventualmente algún día lo bajaron de la plataforma. Dicen que violé algo de su seguridad y confidencialidad y posiblemente tenga que ver con la música, porque la música es de una banda de jazz, porque pues el video es 10,000 veces más amoroso y cariñoso y suave que cualquier cosa que te puedas encontrar ahí, ¿no? Wow. Pero sí hay como un diálogo de mi parte en ciertos ambientes o espacios de representación. Entonces, si tú haces como una obra de teatro cuyo, cuyo espacio va a ser Pornhub, ¿qué tipo de obra de teatro es esa? O sea, ¿qué tú harías así, Antonio, si nos dijéramos tú y yo, vamos a una obra de teatro, pero la obra se va a subir a Pornhub, güey? Entonces, claro, artísticamente puedes entonces encaminar tu creatividad y tu reflexión a los modos y usos y costumbres de ese espacio, ese teatro raro y virtual que es Pornhub, ¿no? Voy a saltar como al lenguaje. El lenguaje es una representación incluso más abstracta porque todo es nosotros. Aprendemos un lenguaje o la mayoría nos movemos en un lenguaje y reflexionamos, pensamos, compartimos, nos comunicamos a través de ese lenguaje, sobre todo en nuestra lengua madre. Y en ese lenguaje también vienen ciertas representaciones que de alguna manera influyen en nuestra capacidad de imaginar distinta la realidad. Y el tema del lenguaje inclusivo está ahí. Hay, por supuesto, una gran polémica. La gente que no le gusta el lenguaje inclusivo a veces es muy beligerante y casi parece que estás haciendo algo terrible, ¿no? O sea, más terrible que violar a una persona o que todas las atrocidades que suceden en este mundo es hablar con lenguaje inclusivo, lo cual es absurdo por una parte, pero entiendo el resquemor por otra parte. Entiendo el resquemor en el sentido de que la lengua sí cambia concepciones del mundo y el género, al igual que nuestra condición, por ejemplo, étnica, forma parte de nuestra identidad y nuestra identidad nos vulnera mucho. Cuando alguien de alguna manera pone en tela de juicio tu identidad, tu ser mexicano, por ejemplo, se siente como un gesto muy violento, se siente como que se están metiendo con algo muy personal tuyo. Pero ojo, porque digamos que la idea de poner en tela de juicio el género o tu identidad nacional en este caso, no es tanto como decir, Antonio, tú no puedes ser un hombre y no puedes ser mexicano. No sé si tú te identificas como mexicano, estoy haciendo como una asunción que quizás no es correcta, sino decir que hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o personas que no se identifican ni como mexicanos, ni como guatemaltecos, ni como ninguna de las naciones que se ha dicho que hay, porque de hecho hay más naciones de las que nos enseñan, ¿no? Personas que son mijes y que entonces no son ni mexicanos y punto. Y entonces es como defender su derecho a existir. Estoy metiendo como con cosas de representación política. Ujú. Por eso es que, digamos, el lenguaje inclusivo lo que hace es intentar compartir que hay personas que no tienen tu identidad y que su vida es tan valiosa como la tuya, ¿no? Y a veces quizás se toma como que estás atacando la identidad de las personas, pero esto no es cierto y me gustaría subrayarlo, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a entendernos como hombres o como mujeres o como personas con un género neutro o como un hombre muy femenino, como una mujer muy masculina, como alguien que no quisiera terminar de definirse en esos parámetros, ¿no? Sí, y el teatro, pues, pues siento que es un poco un exceso, pero es leer la realidad en términos de teatralidad. Y quizás suena como medio alucinante, sin embargo, a veces puede tener consecuencias en nuestras propias vidas, analizar nuestra forma de ser como si fuera una teatralidad, ¿no? Ah, estoy haciendo este gesto con la mano y ese gesto viene de algún lado y significa algo y que estoy expresando con ello. Me gusta lo que estoy expresando, igual y no me gusta, no manches, pues quiero y lo puedo cambiar. Entonces empiezo a encarnar a otra
teatralidad de mi identidad o algo así. Claro, Pero tal vez, ajá, perdón, y es que ahí, con todo lo que estás diciendo, eh, podemos decir que claro, el lenguaje, el teatro es un lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, que se hace o se allega a teatralidades, en el caso de otro escenario como el cine porno, ¿no? Y qué tanto es nuevo o qué tanto se ha avejentado, pues solo sucede ahí, adentro, ¿no? A veces pienso que quienes eh, usemos el lenguaje inclusivo y quienes no usemos el lenguaje inclusivo, nos sucederá un poco como quien le dice a alguien más, es que hablas como viejito, ¿no? Y entonces quienes no usemos el lenguaje inclusivo en 30 años, estaremos hablando otra lengua quizás, ¿no? Que ahí lo podríamos empatar con qué tanto ha envejecido el teatro, ¿no? Que para empezar te solicita estar en una sala, ¿no? O moverte de tu casa, quiero decir, salir de tu casa, mientras que las nuevas plataformas no. La tan bien avejentada televisión, ¿no? Puesto que ya nadie se mueve en los horarios de la televisión, sino en un horario propio, con el streaming, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, el lenguaje inclusivo, el teatro es un lenguaje inclusivo que tiene teatralidad. ¿Cómo sientes tú que se está moviendo todo eso que es el teatro, o que por lo menos esto que estamos diciendo que es el teatro, actualmente, en el presente, y cómo lo vives tú? pues esa es una pregunta muy buena en este momento específico después del encierro del coronavirus. Pues eso vino a remover todas las aguas del teatro por la simple y llana razón de que todos los hacedores de teatro tuvimos que trabajar en una teatralidad virtual, ¿no? O sea, no podíamos estar en un recinto ni convocar a la presencia. Y ahora que empieza un poco a haber esta vida que tiene dos partes, presenciales y virtuales, como que se replantea el asunto y se me hace interesante, porque por una parte hay esta búsqueda de otros teatros que no necesariamente ocurren en la presencia física, pero nos dejan de pronto ir a ver conciertos y ver obras y ver cine y bueno, también existe eso, ¿no? O sea, también existe como un gusto de ir a sentarse al cine a ver en una pantalla inmensa una peli y de estar junto con otras personas como sintiendo sus emociones también. Eh, Traigo a colación el cine y los conciertos como para matizar, como que me llama la atención que en algunos idiomas se le llama al cine como cine teatro, o le llaman al recintos del cine teatro, porque en realidad estás ahí convocado junto con otras personas para ver, ¿no? Y creo que hoy en día, como yo leo o percibo, ambas cosas, como que se rompió un poco el paradigma duro de que el teatro solo se hace de una forma. Y curiosamente no es que todo el mundo haya virado hacia la virtualidad, sino que más bien empiezan a encontrar como un teatro en la virtualidad, pero también un teatro de la presencia y reformular dónde es la estética que quieren trabajar sin que eso esté dado de antemano. Entonces muchos hacedores de teatro no tienen por qué estar haciéndolo en la escena. Y siento que ahorita eso es muy permitido, que de pronto hagas teatro en redes sociales, ¿no? Hay quien hace esas cosas. Hay quien tiene toda una personaje con una cuenta que le pasan ciertas cosas y que es una obra de teatro, ¿no? Está chido. Y después hay banda que está ahorita regresando a los recintos teatrales y diciendo, oigan, también está padre estar juntos, juntes, juntas en un huertito y sentirnos, aunque tengamos un cubrebocas, y poder preguntarnos cosas, que el actor le pregunte directamente a alguien y que esa persona le responda y le comparta algo, ¿no?
No claro. sé si responde la pregunta, pero sí percibo eso, como un momento bien, con mucho potencial en el que de pronto es posible regresar a la presencia con más entusiasmo de estar juntos y juntas y juntes, o un momento en el que también nos podemos quedar en la virtualidad y trabajar con los caminos que eso nos ofrece y descubrir otras estéticas. Muy bien. Y esto que acabas de decir algo que me entusiasma muchísimo preguntarte. Estar con cubrebocas, ¿no? Ahora el cubrebocas, que en realidad es una máscara, ¿no? Porque no sabes cómo es la otra persona. O sea, si hay alguien nuevo en tu vida, es hasta que se quite el cubrebocas, ¿no? Que sabes cómo es, que lo puedes vislumbrar Ujú. bien, la puedes vislumbrar bien. Eh, ¿Qué tanto crees que bajo esa máscara del cubrebocas podemos ser grandes actores de la cotidianidad? Que esa máscara te permite hacerte un personaje, ¿no? Es interesante también en el movimiento, justo lo que tú hablas. O sea, nosotros como que en la cotidianidad usamos lo que tenemos a nuestro alcance para expresar nuestras emociones y nuestras identidades. Entonces, bueno, nuestra ropa, ¿no? Elegimos nuestra ropa concienzudamente cada una y cada uno de nosotros para expresar algo desde todo, ¿eh? Todas las cosas que te puedan ocurrir. O sea, tu clase en la que te quieres pertenecer, el género Claro, al que quieres pertenecer, la nación a la que quieres pertenecer, tu condición étnica, tu afinidad con la cultura del mainstream o alternativa o punky o lo que tú quieras. Y cuando aparece el cubrebocas, como que de alguna manera se cambia completamente los signos visibles de ti en lo inmediato, en el espacio público. Y entonces hay también un desplazamiento como de conductas, ¿no? O sea, siento como que ya hay como mucha más expresividad de los ojos y mucho más atavío, sobre todo como en las partes que son visibles, y el cubrebocas se vuelve más como una especie de limitante que potencializa otras zonas. Por cierto, también en los encuentros en Zoom aparecen variables. O sea, muchas veces la gente no prende su cámara y lo primero que conoces de alguien es su textualidad, lo cual también es muy interesante. Y su identidad entera se empieza a manifestar a través de palabras o gestos textuales, ¿no? claro. Que tienen que ver también con todas estas como lenguajes de las redes, que también son bromas, o que también son emojis, o que también son muchas cosas, pero que son signos no visibles de tu persona, como signos más abstractos. Y eso también es muy interesante, porque te permite dosificar o encubrir tu apariencia física. Y entonces eso genera otro tipo de fenómenos que no necesariamente son negativos. Es lo que quisiera. Sí, en ese sentido lo pienso y bueno, por los tiempos que todo, no sé si todo tiempo acaba, pero por lo menos sí pasa. Y vamos a hacer las últimas preguntas. Em, pero en ese sentido, yo no sé si debajo del cubrebocas hay un actor o un personaje que te lleva más a ser tú mismo. Es decir, en plena libertad, como no me ven, puedo actuar como yo quiero, ¿no? O hay una creación de un personaje, ¿no? Para allá quiero encaminar esta pregunta. ¿El actor hace un personaje o el personaje termina llevando al actor a cosas eh, más esenciales de él mismo? Bueno, no sé si cosas, a su esencia, ¿no? Yo siento que son como, son preguntas filosóficas muy interesantes, definitivamente, porque de alguna manera estar encerrados o encerradas 6 meses nos hizo conectar más con lo que somos o nos desconectó de lo que somos. Y creo que
no me dejarán mentir que es como una pregunta ambigua y que tiene ambas respuestas, ¿no? Por una parte, la soledad es una forma de ser que definitivamente vale la pena cultivar, pero también la sociabilidad es una forma de ser. Y yo no, como un ser humano, que somos unos bichos muy sociables, estar con otros es muy importante para saber quiénes somos. Y somos mucho en medida de cómo somos con los demás, ¿no? Y creo que en ese estar con los demás siempre hay una representación. Por eso la pregunta sobre el teatro se puede volver tan filosófica, porque el teatro es ser mirado, ¿no? Y ser consciente de que está siendo mirado. Y entonces actuar en consecuencia de estar siendo mirado, estar siendo observado, y entonces hago ciertas cosas para comunicar con mucha conciencia, ¿no? Claro. Entonces eso, digamos, es estar de alguna manera, es personificar o interpretar tu identidad. Lo que estoy queriendo decir es que esa actuación es, de hecho, eres tú, ¿no? Tú eres también cómo actúas y los personajes que te gustan actuar. Y por otra parte, y por eso mismo, creo que es muy enriquecedor para las personas estar en circunstancias en las que tienen chance de actuar. Entonces, chance de ser otros, chance de ser otras, chance de modificar sus formas de ser, chance de como saber qué se siente estar en otra posición, porque ahí quizás descubres otras posibilidades de ti. Si tienes una posibilidad muy académica, pero también quizás tienes una posibilidad en la cola de las tortillas y quizás tienes una posibilidad en la noche vestida de muchacha y quizás tienes otra posibilidad en una fiesta y quizás tienes otra posibilidad. Y todo eso no es esquizofrénico, sino más bien complejo, como la complejidad de tu ser. Claro. Digamos que son las posibilidades del lenguaje, ¿no? Pues sí, también. O sea, ¿No? dentro de todo eso son las posibilidades de sí, del lenguaje, como de tu conexión con otras personas. Claro. Diego, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, te queremos, te respetamos, por lo tanto te admiramos. Cuéntanos rápido proyectos para difundir. Pues ahorita mismo está todo en latencia, pero encontré tres cosas, creo. La primera es, estoy escribiendo una segunda novela, es un poco enloquecida. Una de esos capítulos está hecho con tres papeles distintos, que es maíz, papiro y algodón. Y los otros capítulos tienen cosas formales muy bonitas. Y esto lo voy a estar escribiendo este año. Todavía no está terminado. En segundo lugar, hay un proyecto de descubrimiento de un personaje histórico que se llama Huichapancha, que acaban de encontrar un lote de cassettes. Hay varios coleccionistas en México que tienen esos cassettes y se está pidiendo información sobre esta intérprete de la ranchera que trabajó al principio de los 80. Y bueno, este cassette, el Museo del Rock Mexicano está por ponerlo a la venta. Es un cassette de 5 canciones de como punk que tiene que ver con la ranchera mexicana, una cosa interesante. Y eso lo está trabajando la compañía Cromañón, de la que soy parte. Y finalmente la compañía Cromañón, en un grupo de trabajo que yo no participo, pero sí me gustaría compartirles, está a punto de sacar una convocatoria a un audiomapa de las mujeres en la música. Entonces, estén atentos en las redes de Cromañón, es Facebook Cromañón Grupo, Facebook Cromañón Grupo, y la convocatoria está abierta a cualquier intérprete, compositora, arreglista que quiera o subir su propio trabajo o compartir el trabajo de otra compañera. Y la idea es mapear en el orbe cualquier creatividad desde la feminidad. Y esto es importante, no estamos pensando necesariamente solo en personas que nacieron y fueron asignadas con el género femenino, sino también personas que a lo largo de su existencia hayan descubierto ese género o optado por ese género femenino. ¿Sí? Y ya, eso sería como toda mi promo. Perfecto, muchísimas gracias. Nos despedimos. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.